Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy al fin les traigo la reseña de Los Miserables de Víctor Hugo, obra clásica francesa publicada el año 1862. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Esta reseña tiene dos objetivos. Primero, invitar a los que no han leído el libro a leerlo. Por eso esta reseña no tiene ningún tipo de spoiler. Y segundo, los que ya han leído la novela podrán contrastar sus opiniones y sus ideas con las mías. Así que tiene esos dos objetivos. Todos los detalles de esta edición los dejé en un video aparte que publiqué hace algunos meses atrás y el link se los dejo en la caja de la descripción. Para los que se sienten intimidados por lo voluminoso que es este libro y no saben lo que les espera, les puedo decir que tardé alrededor de 2 meses en leerlo. Así que tienen que entrar en esta novela con la idea de que se van a demorar y van a tener que dedicarle mucho tiempo. La novela lo exige. No es que la narración sea compleja, al contrario, es una narración muy bella. Pero hay 3 factores que hacen que este libro se tarde en leer. No es que sea difícil de leer, sino que uno se tarda en leerlo. El primer factor es su extensión. Es el factor más simple y más obvio. Son 1600 páginas y no son páginas pequeñas, son páginas grandes. En esta edición las páginas son muy grandes, diferentes a las de, por ejemplo, un libro de bolsillo, y la letra es pequeña. Yo diría que la letra es la misma de un libro de bolsillo, pero con páginas más grandes. Eso hace, yo sentí, que me demoro mucho más en cada página que en una novela normal. El segundo factor son las digresiones. El autor se aleja constantemente del hilo principal de la historia, que es el hilo interesante. ¿Para qué? Para relatar hechos históricos, para narrar detalles de la ciudad, para aclarar características de la gente de la época, interrumpiendo siempre lo interesante de la historia principal. Entonces, cuando estamos enfrascados en lo bueno, en lo interesante de la historia, de repente el autor lo corta todo y empieza a hablar de algunos hechos del pasado, de algunas características de la ciudad, y eso hace que, a pesar de que eso sea interesante, no lo queramos leer inmediatamente como lectores. Lo bueno es que no es una narración de tipo enciclopédica como la podíamos encontrar en Moby Dick, sino que es una narración más emotiva, a modo épico, como si se tratara de imágenes de un pasado nostálgico. Víctor Hugo lo resalta, lo exalta, lo aprecia y quiere que el lector lo aprecie también. Por eso es bastante tolerable leer esas páginas. Pero claro, como estábamos leyendo la historia principal, se nos hacen un poco más pesadas. El tercer factor no tiene un nombre muy definido. Yo se lo voy a inventar solamente. Lo voy a llamar estacionamiento. En muchas ocasiones, el autor no se apresura en narrar rápidamente transiciones de una escena a otra. Generalmente le gusta estacionarse en ciertos momentos, paladea cada instante de su novela. No es un autor que quiera quedarse en una escena o pensamiento porque quiera describirlo detalladamente, sino porque quiere que como lector tú sientas ese instante, te quedes en él, no pases de largo. Por lo mismo, a veces también son páginas y páginas de meditaciones de personajes, meditaciones interiores o de ambientaciones. Eso no es que sea una digresión, sino que son parte del hilo principal. Entonces, resumiendo, tenemos la extensión, tenemos las digresiones
Y tenemos esa característica de Víctor Hugo de estacionarse en ciertos momentos de la novela y quedarse ahí hasta que el lector siente lo que quiere transmitir. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la narración, que está hecha como si fuera una crónica. Al ser una crónica, relata una serie de hechos históricos de forma cronológica, pero es básicamente para darle estructura al relato, una estructura macro. Respeta hechos cronológicos históricos, pero cuando se trata de la historia propiamente tal, de los personajes, en ese momento Hugo abandona lo cronológico para darle un carácter más sorpresivo a la historia, más flexible y dinámica. Aparte del formato de crónica, Víctor Hugo hace al narrador omnisciente. Eso hace la lectura muy interesante. ¿Por qué? Porque le otorga más poder al narrador. Nosotros como lectores salimos ganando, salimos beneficiados. Tenemos el placer de conocer todos los detalles y por lo mismo aquellas digresiones debemos considerarlas como un regalo más que un obstáculo para la lectura. Bien, como pudieron ver, hay ciertas partes de la novela que se leen más lento y eso es porque estamos hablando de un libro que se publica 2 siglos atrás, por lo que está pensada para un público muy distinto al de ahora. Hoy estamos acostumbrados a otro tipo de novelas, más dinámicas, más cinematográficas, novelas que deben competir con otras formas de entretenimiento. Nosotros crecimos viendo televisión, con computador, con teléfonos celulares, estamos en otra época. Los Miserables, como novela, no encaja en nuestro tiempo. No tiene la capacidad de competir con otros tipos de entretenimiento, ni tampoco con la literatura más actual. Es una novela incómoda de leer, es incómoda, porque no está adaptada a nuestra generación. Por eso, para leerla, debes tomar la decisión de hacerlo. No esperes que te seduzca y que te atrape y que compita con el entretenimiento actual. No la pongas a competir porque no puede hacerlo. En muchas de sus partes va a costar y muchos lectores la van a abandonar en el camino. Tampoco debes obligarte a leerla. Es un libro cuyo hilo principal es atractivo, pero como conjunto es una odisea. Quedamos en que Los Miserables es una crónica, pero que se trata de una crónica moral de las clases sociales de la Francia de la primera mitad del siglo XIX. La novela inicia en 1815, pero los protagonistas no son la clase alta, son los pobres, son los miserables, las personas que sufrieron la crisis económica, las injusticias y las desdichas de aquel tiempo. El argumento principal es básicamente la vida de uno de estos hombres, una vida marcada por la miseria, por las injusticias sociales a las que se ve enfrentado y por cómo se las ingenia para mantenerse humano dentro de un mundo inhumano, de un mundo donde cualquier persona podría volverse un monstruo. El protagonista es Jean Valjean y no les voy a contar nada más del argumento porque lo interesante es que lo descubran por ustedes mismos. Como es una novela enorme, la narración no puede resistir si solo se centra en este personaje, por lo que además se conocerá la vida de varios más que luego se irán entrecruzando de una manera muy interesante. Los Miserables es uno de los hitos de la literatura universal, no solo por su calidad literaria, sino por lo que representa. Es una novela post-Revolución Francesa. Este hecho histórico es determinante, causó un cambio de paradigma en la sociedad. Hay un antes y un después de la revolución. Y esta novela representa ese cambio de paradigma en la mentalidad de las personas. Por lo mismo, Víctor Hugo cita constantemente a la Revolución Francesa, a sus hechos y a sus personajes en la historia.
Por lo tanto, Los Miserables representan la oposición a la literatura que imperaba antes de la Revolución. ¿Cuál era esa? El neoclasicismo. Es decir, el culto a la razón. Los Miserables se oponen a ello por medio del romanticismo, el culto al yo. Por lo tanto, el neoclasicismo es desplazado por el romanticismo. Entonces, ¿cómo se manejan las emociones? Si pensamos en el neoclasicismo, en el culto a la razón, las emociones están dominadas por la razón. En el romanticismo, las emociones son libres. No tienen ningún tipo de dominación, están en libertad. El romanticismo es el culto. Esto es súper importante, a la libertad. Es el culto a la libertad, a la imaginación, a la rebeldía, al respeto de los ideales, al respeto del yo, a todo lo que compone a un hombre. Por lo tanto, para Víctor Hugo, la realidad ya no se ve a través del filtro de la razón como en el neoclasicismo, sino que se aprecia a través del filtro del yo. Porque Los Miserables no es solo una novela romántica, sino que también es realista, donde se describe y denuncia los males de la sociedad de aquel tiempo. Y ese culto al yo se aprecia claramente en la estructura de la novela. La novela consta de 5 volúmenes, pero 4 de ellos están titulados con el nombre de un personaje. Tenemos a Fantine, tenemos a Cosette, tenemos a Marius y tenemos a Jean Valjean. ¿Por qué pasa esto? Porque todo se teje a través de los personajes. Los hechos están subyugados a ellos. La realidad se construye a partir de ellos y no es al revés. Lo que hace Víctor Hugo en Los Miserables es una reconstrucción literaria de la Francia de aquel tiempo, pero no con un fin histórico, a pesar de que constantemente inserta detalles reales, es ficción. Por lo tanto, tiene un fin romántico, no romántico de amor, sino del movimiento romántico. Va de lo macro a lo micro de una manera bellísima. ¿Qué es lo que hace Hugo? Toma lo macro y lo lleva a lo micro. Esto me encantó. Este efecto no lo podría lograr con una novela breve. Requiere de una obra extensa como esta. Y lo logra totalmente. Manipula esta obra de una manera brillante. Requiere de mucho talento hacerlo. Porque, por ejemplo, como la obra es extensa, a veces debe dar grandes saltos temporales y el lector no los sufre, no los siente. A mí me pasó en El Conde de Montecristo. Bueno, yo leí hasta la mitad del Conde de Montecristo, pero cuando habían saltos temporales me costaba agarrarle nuevamente el ritmo. Con Los Miserables eso no pasa. Víctor Hugo es preciso, cohesiona muy bien la novela. Entonces estábamos en que va de lo macro a lo micro. ¿Cómo es esto? Les explico. Bien, dibujé aquí una pirámide, un intento de pirámide, pero lo intenté. Y bueno, Víctor Hugo se hace una pregunta. Se pregunta, ¿qué es Francia? Y todos responderíamos, es un país. Diríamos, es una nación. Pero ¿qué es una nación? ¿Qué es un país? Y Los Miserables te lo responde. ¿Qué es Francia? Francia son sus
revoluciones. Francia es su arquitectura. Francia es sus habitantes. Francia son sus guerras, sus disturbios, su historia. Son sus calles, sus faroles, sus alcantarillas, sus coches, sus edificios y, más importante aún, su base son sus habitantes, son las personas, los individuos, los golfillos, los niños abandonados, los taberneros, los ladrones, los sinvergüenzas, las mujeres que deben prostituirse para no morir de hambre, los hombres que son injustamente encarcelados, los jóvenes con sus ideales, los viejos sin oportunidades, los ancianos, en fin, Francia, en su base, es los miserables. Si observamos la novela globalmente, vemos esto. Vemos Francia, pero Francia no es un nombre, no es la punta de esta pirámide. Francia lo es todo. Es un conjunto de unidades, es un conjunto de individuos, pero no de individuos homogéneos, no. Todos tienen rostros y rostros distintos. Todos sienten distinto. Todos son un mundo en sí mismos. Son variados y están muy bien representados en la novela. Esta es la visión de la Francia desde la perspectiva post-revolución. Es el eco de la Revolución Francesa. Esta es la Francia desde el filtro romántico. Lo social se convierte en individuos, las masas. Las revoluciones, los movimientos se convierten en personas. Y Hugo va más allá, no se detiene en el individuo y listo, no lo deja hasta ahí. Él va más allá, ahonda en su interior, en su lucha entre el bien y el mal. El individuo, para Hugo, tiene alma, no es una cosa. Y también tiene cuerpo. Y se hace la pregunta, ¿esta alma cómo es? ¿Es buena o es mala? A lo mejor es buena por naturaleza. A lo mejor es mala por naturaleza. Pero hay un factor a considerar, el cuerpo. Y el cuerpo recibe efectos del exterior. Todo eso lo recibe el cuerpo y repercute en el alma. Las condiciones sociales son capaces de cambiar el alma y que un alma buena termine siendo un alma mala. Y la novela refleja muy bien esto. Nos dice, nos da muchos ejemplos, nos da todas las variedades. Hay almas buenas que el sistema las ha hecho malas. Hay almas malas que el sistema las hace perdurar, que no les da una oportunidad para el cambio. Y almas malas, por naturaleza, que aunque tengan la oportunidad de cambiar, no lo hacen. Y almas buenas, que se resisten al mundo hostil que le presentan las condiciones sociales, que la hacen convertirse en un alma mala, pero aún así resiste y perdura. Entonces, ¿cómo podemos apreciar esta novela o cómo yo la aprecio? Lo macro hacia lo micro. Francia hacia el individuo, el yo, la persona. Y no solo hasta ahí, sino va a ahondar en su interior. El bien y el mal. ¿Y cómo acercas al individuo al mal? A través de lo social. Y en lo social, ¿cuál es el primer mal o el más importante que destaca Víctor Hugo, al que le da un mayor espacio en la novela?
a la justicia. ¿Y qué es la justicia? Un conjunto de leyes, ¿no es cierto? Entonces, la justicia es razón. Y la razón es lo que Víctor Hugo intenta arrancar de raíz a través del romanticismo. Seguir las leyes al pie de la letra, sin aplicar ningún criterio, es el culto a la razón. Y uno de los personajes del libro representa muy bien aquello, que es Javert. Creo que así se pronuncia, me van a perdonar mi mala pronunciación. Javert, lo voy a decir así. Este personaje lucha, se contrapone a otro, al principal, que es Jean Valjean, y tienen esa discusión constantemente a lo largo de toda la novela. ¿Cómo se debe aplicar la justicia? Y en un momento tienen un enfrentamiento cara a cara. Y Jean Valjean le dice a Javert: la primera justicia es la conciencia. Y el autor desarrolla una especie de tesis en esta novela sobre una pregunta: ¿es justa la aplicación de la justicia? ¿Es justo aplicar la justicia? ¿Basta solamente la ley para hacer justicia? Y la respuesta la van a encontrar en el desenlace final del personaje que representa la justicia. Hemos visto cómo Hugo hace pasar la realidad por el sedazo del movimiento romántico. Hemos visto, se puede ver en esta novela, cómo rescata al individuo en su totalidad y lo aleja de la perspectiva unilateral de la razón, y nos presenta a personajes llenos de sueños, de ideales y de esperanzas, como también a personajes que no tienen esperanzas, pero que anhelan vivir. Nos presenta paisajes y ambientes como proyecciones de sus estados de ánimo, de sus estados mentales, mostrándonos que lo social no son masas amorfas de gente, no son masas de gente sin rostro, sino que son un conjunto de personas, todas distintas, todas sintiendo diferente, todas queriendo diferente, amando diferente. Que las guerras, las revoluciones, están hechas por personas, por individuos, las componen almas, no son movimientos sociales, sino personas en movimiento. Por eso habla de Waterloo con especial atención y cita constantemente a la Revolución Francesa, porque las insurrecciones son el resultado del efecto que tiene lo social, lo económico y lo político en cada una de las personas, pero no de forma masiva, sino individual. Las revoluciones se originan cuando el individuo decide seguir sus ideales y perseguir su libertad. Pero ¿cómo ejemplificar esto? Y Víctor Hugo se luce. No basta con citar la revolución, ni hablar extensamente de Waterloo. Entonces se le ocurre una idea. Nos hace vivir una revolución desde dentro, desde sus entrañas, desde personas, desde individuos. Nos hace conocer individuos para que sepamos, para que sintamos cómo se origina una insurrección. Y nos presenta, nos describe la insurrección de 1832 en París. Usa un hecho histórico real para causar este efecto. Y claro, fiel a su estilo, los personajes que usa para este hecho son los que hemos estado siguiendo durante la novela y otros que fue incorporando poco a poco. Y son personajes entrañables, inolvidables. Cada uno de ellos, cada uno de sus ideales, cada una de sus acciones, cada disparo, cada muerte, emociona al lector, te emocionas. Es la gran culminación de la novela, es la gran oda a la libertad que hace Víctor Hugo, cuando se desafía incluso a la muerte con tal de ser libre. La coronación del yo, del individuo, del ser humano como gestor de los movimientos sociales es en esa escena vibrante, apasionante y emocionante que nos regala este tremendo autor. Y allí es donde el bien y el mal, el blanco y el negro se mezclan. La vida se vuelve una escala de grises y te hace reflexionar, te hace preguntarte muchas cosas. ¿Cuándo está bien matar?
¿Cuándo está bien robar? ¿Cuándo está bien mentir? Hay una historia de amor en la novela que muchos podrían decir que está incluida por adorno. Pero lo siento, nada en esta novela está incluido por adorno. Todo es una pieza estratégica para que funcione la fina maquinaria de Víctor Hugo. Hay una relación romántica, amor entre un joven y una joven. Y es una relación fundamental, es importantísima en la concepción de la novela, porque el amor es, para Víctor Hugo, la libertad absoluta. Para Hugo, amar lo es todo. El amor es revolucionario, el amor es rebeldía, amar es ser libre. Y solo las personas, como seres individuales, son capaces de amar. Pero no solo se refiere al amor que siente una pareja, sino a todos los tipos de amor. Eso es súper importante. Este amor de una pareja joven es solo el símbolo de todos los tipos de amor. El amor por la patria, el amor del padre por una hija, el amor de un abuelo por su nieto, el amor no correspondido, el amor de un niño por la vida, el amor de una madre por su hija. El amor es revolución, es darlo todo por la libertad del otro. Y en su personaje principal, Hugo destaca algo más importante aún. Para Jean Valjean, que es el personaje para mí más revolucionario de todos, él persigue constantemente su libertad en toda la novela. Siempre está persiguiendo su libertad personal. Pero él la va aplazando. Constantemente la aplaza. ¿Para qué? Para ayudar a otros. ¿Qué es esto? Jean Valjean representa el amor por la humanidad. Jean Valjean es libre cuando decide amar al mundo. Y al hacerlo, hace libres a los demás. Les da libertad a los pobres cuando los alimenta, cuando los cobija, cuando les da trabajo, cuando los rescata de la miseria, cuando les permite amarse, cuando los rescata de la muerte, cuando les dice la verdad a pesar de que no debe hacerlo, cuando sigue fielmente la moral de su conciencia. En ese momento, Jean Valjean es libre y libera a los demás. Jean Valjean es revolución, es el símbolo de la libertad, porque en su lucha interior decide abrazar su conciencia. ¿Por qué digo que Jean Valjean es revolución? Según Víctor Hugo, hay dos tipos de insurrecciones. Las revoluciones y los disturbios. Cuando una insurrección es apoyada por toda la ciudad, por todo el pueblo, según Víctor Hugo, es una revolución, porque cuenta con el apoyo de las personas. Cuando no es apoyada por el pueblo, es solo un disturbio, porque a los insurrectos nadie los apoya y los dejan a su suerte. Jean Valjean es como ese insurrecto que construye una barricada, agarra su fusil y espera parapetado para enfrentarse a su suerte. Eso es metafóricamente lo que hace el protagonista de esta novela. Durante todo el libro, durante toda la historia, a los dos personajes, al que está con el fusil en mano y a Jean Valjean, se les podría considerar locos, porque están haciendo algo fuera de lo normal, se están arriesgando por un ideal. Pero en el caso de Jean Valjean, el pueblo que decide apoyarlo o no, no es literario. No está en el libro, no es ficción, somos nosotros, somos los lectores. Jean Valjean se ha convertido en un revolucionario, porque nosotros, 2 siglos de lectores, hemos decidido apoyar su causa. Al convertirse en un clásico, Los Miserables y su personaje principal son revolución, porque a pesar del paso del tiempo, a pesar del auge tecnológico y de la evolución de las formas de entretenimiento, a pesar de todo eso, sigue siendo una lectura vigente, se sigue leyendo y se sigue admirando, porque es un llamado a ser cada día más humanos.
Bueno, en cuanto a aspectos narrativos, me gustó muchísimo. Como les decía, tiene 5 volúmenes que corresponden a 4 personajes de la novela y a un hecho importante de la novela. Esto deja en evidencia el esquema que utiliza el autor, en donde va presentando a los personajes por etapas. Son muchos personajes y la historia es muy extensa y usa esta arquitectura para ir presentándolos poco a poco. Presenta a unos, los desarrolla, luego inicia desde cero con el nuevo personaje y finalmente los conecta. Me parece una forma muy acertada de ir integrando personajes. Sobre todo, como les decía, porque es una novela extensa. A veces debe presentar también muchos personajes de golpe, sobre todo personajes secundarios. Pero se entiende que debe hacerlo así. Hay veces en que no le queda otra alternativa. Aún así, se te quedan dentro esos personajes, no los puedes olvidar. En los capítulos que corresponden al hilo principal de la historia, hace uso de una prosa bellísima. Lo que hace en ciertos fragmentos de la narración es básicamente prosa, ejerciendo la función de la poesía. Sus palabras están llenas de vigor, de aliento, de dinamismo. Es como si intentara crear nuevas formas de expresión mientras escribe. Y ya les había dicho que lo romántico se opone a lo racional, por lo que escribir así, intentando inventar, crear e imaginar nuevas formas de expresión, es propio del movimiento, y Hugo es el exponente por excelencia de esto. A veces tiene una tendencia a alargar ciertos momentos, y extiende sus descripciones para intentar traspasar al lector su sentimiento, y usa mucho para este efecto, este propósito, la coma, la utiliza mucho, coma y va agregando más y más al texto, alarga la frase, y este alargamiento contrasta muy bien con la finalización que les da, que generalmente es una frase corta y seca, que lo explica todo de golpe y que contrasta con todo el texto anterior. Eso le da un efecto bellísimo a su prosa. A pesar de que la narración es una cronología de los grandes acontecimientos históricos, en la novela hace un juego bien especial con el narrador. Este, que es omnisciente, sigue a los personajes que comparten una escena. Este efecto es muy bueno, me gusta mucho, se los voy a explicar. Bueno, les voy a explicar cómo yo lo veo. Sigue a los personajes, por ejemplo, desde el inicio de la escena, y en la escena hay varios personajes incluidos. 2, 3, 4 personajes. Y de repente uno sale de escena, desaparece. A veces está toda la escena o está solamente un momento y se desvía. ¿Y qué es lo que hace Hugo? Usa al narrador para que siga a los otros personajes y se mantiene fijos en sus acciones hasta que termina la escena. Y luego, cuando finaliza la escena, retoma la pista del personaje que había salido anteriormente. Y se dedica a contar lo que él hizo de una manera paralela. Y hace un efecto muy bonito, porque es como si retrocediera en el tiempo. Porque nos dejó en este punto y vuelve a este de acá, a donde hubo una bifurcación, en donde el personaje abandonó la escena. Entonces, después, los cruza en un solo punto y los vuelve a unir. Esto es como una superposición. ¿Por qué? Porque mentalmente nosotros como lectores nos olvidamos de estas dos líneas paralelas. ¿Y qué es lo que vemos? Solamente vemos una continuidad, pero con un efecto retardado. Es bellísimo, me encanta esa forma, lo hace durante toda la novela. En nuestra mente ya no se ven dos líneas separadas, se ve solo una superposición en nuestra mente. Pero no todo puede ser perfecto tampoco. No sé si los que han leído el libro
se dieron cuenta de ciertas coincidencias afortunadas que hacían avanzar la historia. A veces pasaba eso, Su Majestad, la coincidencia, aparecía para salvar la situación. Pero no lo encontré como algo malo, incluso lo siento como parte del efecto romántico que impone el autor, como que esas coincidencias exaltan o exageran un momento. En el fondo, nadie se puede molestar con ellas porque son geniales. ¿Quieres que pasen? Aunque sepas que literariamente es un recurso pobre, pero su efecto es amplificador. Las hace muy bien Víctor Hugo, te emociona. En otro aspecto, recuerdo que un suscriptor me decía que él sentía que no había tanta profundidad psicológica en los personajes de Víctor Hugo si los comparaba con Dostoyevski. Y sí, Víctor Hugo no logra dar ese tono existencialista y profundo que emanan de las novelas del autor ruso. Pero eso no quiere decir que no lo intente. De hecho, hay veces en que dedica páginas y páginas a las discusiones internas de los personajes, porque busca ahondar en su interior. Y si pensamos en la tradición neoclasicista que precedía a este romanticismo, el salto que da Víctor Hugo es enorme. Quizás se da demasiadas vueltas en un mismo punto cuando sus personajes reflexionan. No sé si ustedes que lo leyeron lo sintieron así. Da muchos rodeos para llegar a una conclusión, para llegar a un punto. Le falta verticalidad. El mundo interior de sus personajes es demasiado horizontal. Como que se queda en un solo nivel, le faltan más niveles de profundidad, pero no por eso deja de ser una novela tremenda. Sería pedirle demasiado, creo yo. Por ahí un suscriptor también me mostraba en lo mucho que a Dostoyevski le había gustado Los Miserables, a tal punto que le había inspirado a escribir Crimen y Castigo. Puede ser que sin Los Miserables nunca hubiese existido Crimen y Castigo. Bueno, ¿y para qué hablar de la planificación de la novela? Es excelente. ¿Cómo se planifica una novela tan grande a lo largo de los años? Extensión y tiempo. Y aún así mantiene siempre la historia en su mente. Como escritor es un genio. No se puede decir otra cosa. Porque no se pierde en ella. Para nada. Hay otra cosa que me gustó mucho. Por ejemplo, sería muy fácil describir la miseria del pueblo francés por medio del contraste. Sería fácil resaltarla comparando la vida opulenta de los ricos con la de los pobres. Pero el autor no lo hace, no lo necesita. La miseria en Los Miserables brilla por sí sola, no necesita comparación. No se necesita comparar con nada para darte cuenta que es humillante, que es injusta, que es inhumana y cruel. Muchas veces el contraste es necesario, como por ejemplo cuando lo utiliza Tolstoy en la novela Resurrección. Acá Hugo no lo necesita para nada. Conoce tan bien a su pueblo, conoce tan bien las injusticias, las desdichas, que sabe que basta con solo plasmarlas. ¿Por qué? ¿Cuál es su intención? No le interesa describir la clase opulenta. Él quiere que veamos todos los rostros de las personas que son anónimas, a los que llama miserables. Bueno, fue un poco larga la reseña, pero quería hablar todo lo que me había parecido la novela. Podría hacer análisis de escenas, de capítulo tras capítulo, pero eso es mucho spoiler y yo quiero que esta reseña la vea todo el mundo y que se animen a leer Los Miserables. Eso sería todo y nos vemos el próximo sábado.